Dios te dice hoy algo que puede transformar tu vida. Esa angustia que llevas dentro, ese peso que no te deja en paz y que tantas veces ha quitado la sonrisa de tu rostro, no es el final de tu historia. Quizás has pasado noches enteras sin dormir, pensando en lo que no puedes cambiar, dándole vueltas a tus problemas, sintiendo que el corazón se acelera y que la ansiedad te consume. Pero escucha con atención. Dios conoce cada lágrima que has derramado, cada pensamiento que te oprime y cada instante en el que has sentido que ya no podías más. No llegaste a este video por casualidad. El Señor te trajo aquí para decirte: Hijo mío, yo seré tu refugio. En mí encontrarás la paz que tanto anhelas. Y aunque el enemigo quiera hacerte creer que no hay salida, que la angustia será tu compañera para siempre, Dios viene hoy a romper esas cadenas y a llenarte de esperanza. Porque en su presencia, lo que parecía imposible se vuelve posible, lo que estaba roto empieza a sanar y lo que estaba perdido encuentra un nuevo camino. Imagina por un momento cómo sería tu vida si dejaras esa angustia en manos de Dios. Imagina cómo se vería tu corazón si en lugar de cargar con miedos y preocupaciones, lo llenaras de fe, de confianza y de paz verdadera. Eso es lo que Dios quiere para ti hoy. Y no es una promesa lejana, es una realidad que comienza ahora, en este mismo instante, mientras escuchas su palabra. Él no quiere que sigas viviendo esclavo de pensamientos que no te dejan avanzar. Quiere levantarte, abrazarte y recordarte que no estás solo, que siempre ha estado contigo y que en medio de tu dolor, su amor nunca ha dejado de sostenerte. La angustia no tiene la última palabra, porque Dios mismo será tu refugio, tu fortaleza y tu descanso. Por eso quiero invitarte a que escribas en los comentarios con fe: Dios, sé mi refugio y trae paz a mi vida. Haz de esta frase tu declaración hoy, porque no es simplemente un comentario, es una oración que sube al cielo y abre las puertas para que Dios obre poderosamente en tu corazón. Muchos creen que ya caminan con Dios porque oran, porque lo mencionan, porque creen en Él, pero caminar con Dios es otra cosa. Es dejar de marcar el paso tú y dejar que Él lo marque por ti. Es perder el control voluntariamente, no por desesperación, sino por confianza. Es saber que aunque no entiendas la ruta, sí conoces al que la trazó. Y por eso en este video no vamos a darte teorías, vamos a mostrarte cómo se ve una vida que empieza a caminar con Dios de verdad. Una vida que no corre por ansiedad ni se detiene por miedo, sino que marcha al ritmo del Espíritu. Vas a descubrir historias de la Biblia donde no todo era perfecto, donde no todo estaba claro, pero donde Dios decidió caminar con personas reales, personas con dudas, con heridas, con pasados pesados, y les enseñó a caminar con Él paso a paso, día a día, tropiezo tras tropiezo, porque caminar con Dios no significa que todo se vuelve fácil, pero sí significa que ya no vas solo, y eso cambia absolutamente todo. Quédate hasta el final, porque vamos a cerrar este video con una oración especial, una oración profunda, una oración como un primer paso espiritual que va a sellar este comienzo, una oración que no pide «Dios, ven a mí», sino que se atreve a decir «Dios, me pongo de pie, quiero caminar contigo, enséñame a dar el primer paso». Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te pierdes lo que Dios está hablando y ayudas a que este mensaje llegue a quienes todavía caminan solos sin saber que hay un camino mejor. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video, porque queremos ver cómo desde distintas esquinas del mundo, una generación se está levantando con una misma determinación, no solo creer, sino caminar con Dios. Haz una pausa, respira hondo y hazte esta pregunta con toda el alma: ¿cuánto tiempo más vas a caminar en tus fuerzas cuando aquel que creó el camino está esperando tu primer paso con Él? Hoy no es una mañana más, es tu señal, es tu momento, es tu comienzo, el eco entre los olivos.
¿Alguna vez has sentido que caminas, pero no sabes hacia dónde? No por falta de rumbo físico, sino porque tu alma va arrastrando los pies, como si cada paso fuera una renuncia silenciosa. Hay momentos en los que no hace falta estar perdido para sentirse extraviado, momentos en los que sigues andando por inercia, porque el corazón ya no cree que algo bueno pueda ocurrir más adelante. Y aún así, algo dentro de ti, aunque no lo entiendas, no se detiene, como si un eco desde lo alto empujara tus pasos sin pedir permiso a tu mente. Tal vez hoy estés ahí, en el camino, pero sin sentido, despierto, pero adormecido por dentro. Y es justo ahí, cuando ya no tienes respuestas, cuando incluso las oraciones parecen secas, donde algo santo está a punto de suceder. No porque lo entiendas, sino porque Él ha decidido caminar contigo. Porque el Dios que te habla hoy no es el que te exige certezas para acompañarte. Es el Dios que se acerca en medio de tus preguntas, el que no espera que tengas fe perfecta para revelarse, el que aparece sin previo aviso cuando tus pasos solo avanzan por rutina y tu alma no puede más. Este Dios no está esperando a que seas fuerte para caminar contigo. Él viene cuando tus fuerzas no alcanzan, cuando tus expectativas se rompieron, cuando lo que soñabas no sucedió, cuando tu corazón ya no canta sino que murmura por dentro. Yo pensaba que así comienza el verdadero camino. Dos hombres caminaban hacia Emaús. Sus sandalias pisaban el polvo del desencanto. Iban hablando de todo lo que había ocurrido, del maestro crucificado, del sueño que terminó en tumba, de la esperanza que parecía haber expirado. Iban discutiendo, quizás sin siquiera darse cuenta de cuánto les dolía. Y justo en ese trayecto, entre quejas, dudas y lamentos, alguien más se les unió. No lo reconocieron. Estaban demasiado sumidos en su propio dolor como para imaginar que el resucitado los estaba alcanzando. Y sin embargo, Lucas 24:15 lo dice con una ternura infinita. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. No les reclamó su incredulidad. No los interrumpió con una voz desde el cielo. Simplemente se puso a su lado y caminó con ellos. Ese es el Dios que muchos no conocen aún, el que no se presenta solo en lo glorioso, sino también en la confusión, el que no se revela gritando, sino caminando contigo mientras piensas que estás solo, el que no necesita que lo reconozcas para acompañarte, el que puede andar a tu lado sin que lo veas, sin que lo sientas, pero sin apartarse jamás. Su compañía no depende de tu claridad, sino de su amor. Y mientras tus pensamientos giran, mientras tratas de entender por qué todo ocurrió como ocurrió, Él sigue ahí acompañando sin prisa, sin condiciones, sin abandono. Jesús caminó con ellos como quien se sienta junto al cansado, sin pedir explicaciones. Les hizo preguntas, escuchó su decepción, permitió que derramaran su frustración. Y luego, sin imponer revelación, comenzó a abrirles las Escrituras, no como quien enseña, sino como quien enciende brasas dentro del corazón. El fuego no cayó del cielo en ese instante, cayó después, cuando ya él no estaba frente a sus ojos, pero sí ardiendo en su interior. Esos hombres no supieron cuándo cambió todo, solo supieron que algo se había encendido. Y entonces dijeron una frase que resuena hasta hoy en los oídos del alma. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Esa es la experiencia que Dios te ofrece hoy. Puede que no entiendas lo que vives, puede que no reconozcas su presencia, puede que tus pasos estén cansados, pero eso no significa que Él no esté caminando contigo. Al contrario, tal vez hoy es el día en que tu corazón empiece a arder sin que te des cuenta. No por emociones, no por una señal en el cielo, sino porque su palabra está despertando algo que parecía dormido dentro de ti. Y es que no hay promesa más íntima que esta. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Salmo 7. No dice yo siempre estoy con Él. Dice Él siempre está conmigo. Porque incluso cuando tú no sabes por dónde caminar, Él toma tu mano sin pedir permiso. Incluso cuando te hundes en pensamientos que te alejan, su fidelidad permanece. Él no necesita que entiendas todo para acompañarte. Él camina contigo primero y luego, poco a poco, enciende la luz.
Por eso no te confundas. Caminar con Dios no es tener todo claro, es dejar que Él camine contigo mientras lo descubres. Caminar con Dios no es tener respuestas, es dejar que su compañía sea suficiente mientras llegan. Caminar con Dios no es sentir paz a cada paso, es saber que aunque haya tormenta interna, su paso no se detiene. Y cuando decides aceptar ese tipo de amor, ese que no exige perfección, ni fe inquebrantable, ni caminos rectos, algo comienza a cambiar, no fuera de ti, sino dentro. Y entonces algo se enciende. Y aunque tus ojos aún no lo vean, el alma empieza a reconocer el calor de su voz, el eco entre los olivos, el susurro que no se impone, pero que nunca se va, la presencia que no siempre se nota, pero siempre permanece. Y ahí, justo ahí, el camino cambia, porque dejas de caminar por inercia y comienzas a caminar con compañía, no por mérito, sino por gracia. Y si hoy fuera el día para dejar de esperar entenderlo todo, y si el milagro es simplemente aceptar que Él camina contigo en medio de la niebla, quiero invitarte a hacer un acto de fe. Escribe en los comentarios, Él camina conmigo, no temo más. Decláralo como un eco de esperanza en medio de la confusión. Cada palabra que dejes no será solo un comentario, será un paso espiritual hacia la confianza. Será una confesión que puede cambiar el rumbo de tu día. No necesitas sentir todo para saber que es real. Solo necesitas decirle, quédate conmigo en el camino. Porque cuando caminas con Él, incluso los trayectos rotos pueden llevarte a casa. Y este solo es el primer paso. El camino sigue, el corazón sigue ardiendo. Nos espera más luz, nos espera más compañía, nos espera más Dios. Las huellas sobre el mar. La noche había caído con violencia. El cielo, sin luna, no ofrecía consuelo, el viento cortaba como navaja, y el mar se levantaba como si quisiera tragar la barca de golpe. Ellos estaban allí, en medio del agua, sin tierra a la vista y con el corazón fatigado de remar. Las manos ardían, la esperanza se deshacía en sal. Todo lo que sabían hacer ya no alcanzaba. Remar, orar, esperar. ¿Hasta cuándo? El maestro no estaba. Y cada ola parecía una pregunta sin respuesta. ¿Por qué los había enviado solos? ¿Dónde estaba Él? Ahora que todo se torcía. El miedo no gritó al principio, llegó despacio, como un susurro que se mete por los resquicios del alma. El silencio de Dios les dolía más que la tormenta. Ninguno de ellos lo decía, pero todos lo pensaban. Nos mandó adelante, pero no vino con nosotros, y si esta vez no llega. Y fue justo en ese abismo de cansancio y oscuridad, cuando alguien se dibujó sobre las aguas. No corría, no flotaba, caminaba. Un hombre venía hacia ellos, sin temor al oleaje, sin hundirse bajo la furia del mar. Era imposible, pero era real. Era Jesús. Y no los llamaba desde la orilla. No les pedía que llegaran a Él, no les exigía que resistieran un poco más. Él venía caminando hacia ellos, directamente a su tormenta, a su miedo, a su noche, porque esta es la verdad que esa escena revela con una fuerza imposible de ignorar. Cuando tú no puedes avanzar, Dios no se queda esperando del otro lado. Él camina hacia ti, y no lo hace cuando el viento se calma, sino en medio del caos, para que sepas que su amor no necesita condiciones favorables para encontrarte. En Mateo 14:27 escuchamos lo que el corazón roto necesita oír, pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. No esperó a que lo reconocieran, no pidió que tuvieran fe antes de hablar. Su voz se alzó primero, su presencia se acercó sin pedir permiso, porque cuando el alma se hunde, la voz del cielo se levanta. Y tú, ¿cuántas veces has sentido que estás remando solo en una tormenta que no elegiste? ¿Cuántas veces te ha dolido más el silencio de Dios que los vientos contrarios? Hay momentos en que la fe no consiste en avanzar, sino en resistir. Y aún ahí, cuando no das más, Él viene a ti, sin reproche, sin juicio, con ternura firme, con pasos que desafían lo imposible. El profeta Isaías lo dijo de un modo que corta como un rayo de luz en la oscuridad. Isaías 43:2.
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Él no promete evitar las aguas, ni eliminar los fuegos, pero sí garantiza algo mayor: su compañía, su caminar, su intervención en el momento justo. Y es ahí donde esta verdad comienza a transformar todo. Tú no estás remando solo. Tu esfuerzo no es lo único que sostiene tu historia. La salvación no depende de que llegues, sino de que Él viene. Jesús no es un espectador de tu cansancio. Es el Salvador que camina sobre lo que tú no puedes cruzar. Hay heridas que no puedes cerrar. Hay caminos que no sabes cómo recorrer. Hay tormentas que parecen haber durado demasiado. Pero en medio de todo eso, hay huellas invisibles acercándose. No sobre tierra firme, no por senderos seguros. Sobre el mar, sobre lo incierto, sobre lo que rompe tus fuerzas. Y esas huellas son las de un Dios que no se resigna a perderte. Tu vida no es una barca a la deriva. Tu historia no depende del viento. A veces, lo más espiritual que puedes hacer no es remar más fuerte, sino dejar de creer que estás solo. Porque el milagro no siempre es calmar la tormenta. A veces el milagro es saber que alguien camina hacia ti sobre ella. No es tu fe la que lo trae, es su fidelidad. No es tu oración perfecta, ni tu entendimiento profundo, es su amor sin condiciones. Jesús no necesita que llegues hasta Él para ayudarte. Él es el Dios que se acerca incluso cuando no lo estás buscando. Y si puedes creer esto hoy, si en medio del ruido interior y de las olas externas logras escuchar sus pasos, entonces algo en tu alma se enderezará, el temor retrocederá. La noche no será tan oscura, porque el que camina sobre el mar también puede caminar sobre tus heridas, tus memorias rotas, tus miedos ocultos. Y donde Él pone el pie, hay camino. Donde Él avanza, tú no te perderás. No tienes que remar solo en esta tormenta. Él se está acercando a ti ahora mismo. Si lo crees con todo tu corazón, quiero que lo declares. Escribe en los comentarios: no tengo que ir, Él viene a mí. Decláralo como un faro en la oscuridad. Y si conoces a alguien que está atravesando una tormenta, si alguien que amas está remando solo y sin fuerza, envíale este mensaje, porque no es solo un video, es un recordatorio de que no todo está perdido, de que hay un Dios que camina sobre lo que parece imposible. Y puede ser que este mensaje llegue justo a tiempo, cuando el viento no cede, cuando el mar no calma, cuando los brazos ya no responden. Hay un paso celestial que se oye entre la tempestad. Y ese paso lleva tu nombre como destino. El cielo no se quedó lejos, el cielo vino hacia ti, y mientras el agua sigue agitada, una voz firme y tierna se oye más fuerte que las olas. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Que esa voz te acompañe esta mañana, que sus pasos te encuentren en medio del mar, porque aún hay más por revelarse, y este solo fue el segundo paso. El bastón del otro lado. Hay momentos en los que sientes que Dios te está llamando, pero todo lo que tienes para responderle es tu inseguridad. Sabes que hay algo más, que Él te está impulsando a dar un paso, a hablar, a moverte, pero cuando miras hacia adentro, lo único que ves son palabras torpes, manos temblorosas, temores que no has logrado nombrar. Y entonces piensas que no puedes, que alguien más debería hacerlo, que Dios quizá se ha equivocado contigo. Pero aquí está la promesa que interrumpe toda excusa. Dios no te elige porque estés listo, sino porque Él camina contigo. Y eso lo cambia todo. Cuando Dios decide llevarte hacia tu propósito, no lo hace esperando tu perfección, ni tu elocuencia, ni tu habilidad. Lo que Él busca no es alguien fuerte, sino alguien disponible, porque su compañía no es decorativa, es determinante. Cuando Él camina contigo, tu debilidad se convierte en vía, tu torpeza en testimonio y tu voz entrecortada en instrumento de liberación. No se trata de si sabes hablar, se trata de si sabes escuchar el eco de su presencia junto a ti. Moisés lo sabía, o al menos lo temía, porque cuando el Dios eterno lo llamó desde la zarza ardiente, no sintió emoción, ni orgullo, ni valor, sintió pánico. Miró su pasado y vio fracaso, miró su presente y vio exilio.
Y cuando miró su capacidad, lo único que encontró fue una lengua pesada, una voz débil, un alma temblorosa. ¿Quién soy yo para hablarle al faraón?, preguntó. Y Dios no le respondió con halagos, ni con psicología motivacional. Dios simplemente dijo: yo estaré contigo. En medio de ese diálogo ardiente, donde la inseguridad del hombre se enfrentó a la autoridad del cielo, Dios pronunció una frase que ha transformado generaciones enteras. En Éxodo capítulo 4, versículo 12, escuchamos su voz firme y tierna: ahora ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios no le dijo que sus palabras serían suficientes, le dijo que Él sería suficiente. Porque cuando caminas con Dios, no avanzas con tus recursos, sino con su respaldo. Moisés aún temblaba, pero obedeció, tomó su bastón, símbolo de su trabajo común, y sin saberlo lo transformó en herramienta de señales. Ese bastón, que antes era solo parte del desierto, ahora sería prolongación de la presencia divina. Y es aquí donde ocurre el milagro silencioso. No fue su talento el que abrió caminos, ni su voz la que conmovió al faraón. Fue la compañía de Dios lo que convirtió su limitación en señal. Y cuando llegamos a 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, encontramos la misma verdad para nosotros, revelada con sencillez y poder. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esta no es una historia lejana, es una palabra directa para ti, porque tú también has dudado. Has mirado tus manos vacías, tu voz entrecortada, tus pensamientos confusos, y has creído que no eres suficiente. Pero hoy Dios te dice: no te estoy llamando por lo que puedes hacer, sino por lo que yo haré contigo. Cada vez que sientas que no puedes, recuerda que no estás solo, que no caminas hacia tu propósito para ser evaluado, sino acompañado. Dios no va detrás de ti esperando tu desempeño. Él va delante de ti abriendo camino, porque hay batallas que no se pelean con espada, sino con un bastón común sostenido por manos inseguras. Hay cadenas que se rompen no cuando gritas con fuerza, sino cuando obedeces en debilidad. Hay palabras que liberan no porque se dicen bien, sino porque vienen de una boca que Dios llena a su manera, a su tiempo, con su fuego. Así que suelta la idea de que necesitas estar listo para caminar con Dios. Suelta la mentira de que tienes que ser fuerte, elocuente o sabio. Suelta el miedo de que no darás la talla, porque la talla la pone su presencia, no tu habilidad. Y si decides caminar con Él, ese mismo bastón que hoy te parece una carga torpe, será el instrumento que abrirá mares, tocará promesas y derribará muros. A veces, lo que consideramos nuestra mayor limitación es justo el instrumento que Dios usará. Quiero que hoy dejes de mirar tu incapacidad y empieces a ver el respaldo de su presencia. Confiésalo y atrévete a escribir en los comentarios: mi debilidad es el bastón de Dios. Decláralo como una convicción que te fortalece. No temas avanzar si Él camina contigo. No calles si Él ha puesto palabras en tu boca. No retrocedas si su presencia ha ido delante de ti. Porque cada paso en obediencia, por torpe que parezca, es una señal de que tu debilidad ha sido vestida de gloria. Seguimos caminando y lo que Dios va a revelarte en el próximo tramo podría ser justo lo que tu alma lleva años esperando. El camino donde nadie te señala. Y si el polvo no fuera un lugar de vergüenza, sino el punto exacto donde Dios decide empezar a caminar contigo. Y si ese suelo que todos evitan, donde otros solo ven derrota, fuera justamente el suelo donde Jesús se arrodilla para recordarte que aún no has terminado. Hay momentos en los que el alma no necesita teorías, ni correcciones, ni pasos 1, 2 y 3 para cambiar. Hay mañanas en las que lo único que uno anhela es no sentirse señalado, no ser expuesto otra vez, no tener que defenderse cuando ya no queda voz ni fuerza para hacerlo. Quizá hoy es una de esas mañanas, no es una más, porque hoy Dios no te observa desde la altura de un juicio, sino que ha bajado al suelo donde estás, no para juzgarte, sino para que sepas que aún desde ahí el camino puede continuar. Hay verdades que no se entienden desde los templos, ni desde las alturas del discurso moral. Hay verdades que solo se revelan cuando uno se encuentra tendido en medio del polvo, rodeado de piedras que no se han lanzado, pero que se sienten igual.
Este es un mensaje para los que ya no saben si tienen derecho a levantarse, para los que han sentido el peso de los ojos acusadores aunque nadie hable, para quienes creen que Dios ya debe haberse alejado demasiado. Pero no, el Dios que hoy te habla no camina delante de ti con prisa ni desde arriba con juicio. Camina contigo, a tu ritmo, al nivel de tus heridas, y no te pide perfección, te pide rendición. Caminar con Dios no empieza cuando todo está ordenado. Empieza cuando reconoces que estás en el suelo y aún así no estás solo. Él se agacha contigo. Ella no tenía nombre en la historia, porque quizá eso es lo que más duele, ser recordado solo por el error. La mujer sorprendida en adulterio. Así la nombraron los que la arrastraron al templo, como si el pecado fuera su única identidad. No les importaba su historia, ni sus lágrimas, ni el porqué. Solo querían una piedra que validar su propia justicia. Fue colocada en medio, dice el texto, en medio del juicio, en medio del escándalo, en medio del silencio incómodo de los que también habían pecado pero sabían esconderlo mejor. Y ahí estaba ella, esperando el primer golpe, pero lo que llegó fue una pausa. Jesús se inclinó, no para buscar una piedra, sino para escribir en la tierra. No habló, no miró a los fariseos, no exigió explicaciones, se agachó. En medio de la tensión, de las preguntas sin respuesta, de las leyes usadas como armas, el Hijo de Dios se inclinó y trazó líneas en el polvo. No sabemos qué escribió, pero sí sabemos que al hacerlo, bajó al nivel de ella. Fue el primer gesto de misericordia. No la levantó a la fuerza, no la ignoró, no le pidió que explicara. Se agachó. Uno a uno, los acusadores comenzaron a irse, porque la presencia de la luz revela lo que el juicio esconde. Jesús entonces se enderezó, pero no para señalarla. La miró y le preguntó con ternura desconcertante, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella, todavía temblando, susurró, ninguno, Señor. Entonces él dijo, y lo dijo como quien no solo habla, sino también levanta, ni yo te condeno, vete y no peques más. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8, 10 al 11. Este momento no fue solo un perdón, fue una restauración íntima. Jesús no la liberó desde la altura, lo hizo desde el suelo, desde su misma condición. Porque ese es el Dios que hoy camina contigo, el que no te empuja a cambiar desde la distancia, sino el que se acerca, se agacha y luego te ofrece su mano. Cuando uno camina con este Jesús, el juicio se transforma en compañía, la vergüenza en gracia, el silencio en restauración. Él no espera que tú puedas solo, Él no espera que te levantes primero para amarte después. Él se acerca cuando los demás se alejan. Los que miraron a Él fueron iluminados, y sus rostros jamás serán avergonzados. Este versículo no promete que nadie nos mirará mal, pero sí promete algo más profundo, que cuando nuestros ojos logran ver al Señor en medio del polvo, el rostro se transforma, no en orgullo, sino en luz, no en soberbia, sino en esperanza. Porque cuando Dios te mira, y tú respondes a esa mirada, la vergüenza ya no define tu camino. Él no borra el pasado como quien hace magia. Él lo redime caminando contigo, paso a paso, sin apuro, sin condena. Y por eso hoy quiero que lo recuerdes así, como una promesa que camina a tu lado. No estás solo. No importa cuántas veces hayas caído, cuántos te hayan señalado, cuántas piedras se hayan alzado sobre ti, aunque no te las hayan lanzado. Si hoy estás en el polvo, no es el final, es el punto donde Jesús se agacha. Es donde Él pone su mano sobre tu historia rota, no para repararla con parches, sino para comenzar una caminata nueva. Si sientes que no puedes más, que la vergüenza es demasiado, que no tienes cómo defenderte, escucha bien, Él no te pide que te expliques, Él no te pide que te limpies primero, Él solo te pide que lo mires, y desde ese momento comienza el camino. Un camino donde nadie te señala, porque el único que podía hacerlo decidió agacharse contigo. Porque su misericordia no es una teología, es una acción, es presencia, es polvo en las rodillas de un Dios que eligió estar contigo antes que juzgarte desde lejos.
Y cuando entiendes eso, ya no caminas cabizbajo, ya no temes si tropiezas, ya no escuchas más las voces que solo recuerdan tu caída, porque sabes que Jesús camina contigo, no por encima de ti, porque sabes que cada paso es una respuesta a esa mirada que no te condenó, porque sabes que fuiste amado en el suelo, y ese amor no se olvida. ¿Y tú? ¿Has sentido esa mano? ¿Has sentido a Jesús agacharse contigo en un día donde ya nadie creía en ti? Si es así, si alguna vez experimentaste su gracia donde solo esperabas castigo, te invito a dejar un testimonio vivo. Escribe en los comentarios: Jesús se agacha conmigo, que no sea solo una frase, que sea tu señal, tu bandera en medio del polvo, tu voz cuando creías que solo había silencio. Porque al compartirlo, estás diciendo a otros que sí hay esperanza, que sí hay una nueva historia posible. Y si crees que este mensaje puede llegar a alguien más, alguien que hoy está luchando con la culpa, con el señalamiento, con el dolor de sentirse indigno, dale un me gusta a este video. No para que se vea bonito, sino para que esta palabra pueda alcanzar a más personas que, como tú, necesitan saber que Dios no camina desde el juicio, sino desde el polvo. Hay mañanas que no comienzan con cielos abiertos ni ángeles cantando. Comienzan con un silencio profundo y un corazón agachado en el polvo. Pero si en medio de ese silencio levantas los ojos, descubrirás que no es una mañana más. Es una mañana donde Dios ha decidido caminar contigo, sin acusaciones, sin exigencias, solo con su amor y su paso firme, a tu lado, al ritmo de tu alma. Y si este fue el paso que necesitabas hoy, prepárate, porque lo que viene también será para ti. El manto en el camino polvoriento, el sol todavía no caía del todo, pero ya pesaba sobre los hombros. La tierra, reseca por las estaciones repetidas, se levantaba en pequeñas nubes con cada paso de los bueyes. El polvo se metía entre las sandalias, el sudor corría sin permiso, y el crujir del arado era el mismo sonido de siempre. Un día más en el campo, un surco más que cavar, otra mañana de las que no parecen llevar a ninguna parte. Pero ese día, justo ese, el que no tenía marca en el calendario, se convirtió en el día en que Dios pasó caminando, no con truenos, ni con ángeles, ni con voces audibles desde el cielo. Pasó en forma de manto, un manto que cayó sin previo aviso sobre los hombros de un hombre que solo conocía el trabajo duro, la rutina, lo que sus manos podían tocar. Eliseo no estaba orando, no estaba esperando un milagro, no estaba en el templo, estaba arando. Y ahí, en medio del campo entre tierra, animales y cansancio, el cielo lo interrumpió. Elías no se detuvo, no explicó nada, solo caminó hacia él y lanzó su manto sobre sus espaldas. Fue un instante, una sombra que cambió todo. Un acto que no venía con instrucciones, pero que traía una carga espiritual imposible de ignorar. Eliseo supo, sin que nadie se lo dijera, que esa tela sobre su espalda no era de hombre, era de Dios. No era una invitación amable, era un llamado urgente. Y no vino cuando él lo pidió, sino cuando Dios lo vio preparado para soltar. Ese es el modo en que Dios llama a los que va a caminar con ellos. No los cita en plataformas, los encuentra en el polvo. No los escoge cuando están listos, sino cuando están disponibles. No les pide entender, les pide dejar. Porque Dios no comienza a caminar contigo cuando tienes todo claro, sino cuando tienes el corazón dispuesto a responder. En Primera de Reyes 19:19 leemos: partió Elías de allí y halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. La Escritura no necesita adornos para ser poderosa. Este versículo es una explosión silenciosa. No hubo diálogo, no hubo ángeles, no hubo visiones, solo un paso, una mirada, un manto. Y a veces eso es todo lo que se necesita para comenzar una vida nueva. Eliseo no pidió señales, no exigió garantías, corrió detrás del profeta, pidió solo un momento para despedirse de su pasado, rompió el arado, mató los bueyes, lo que antes era herramienta, lo convirtió en altar, lo que antes era su sustento, lo transformó en ofrenda, y entonces siguió a Elías. No porque entendiera el futuro,
sino porque ya no podía quedarse en el pasado. ¿Cuántas veces tú y yo esperamos que Dios hable desde lo alto y no lo reconocemos cuando simplemente pasa junto a nosotros, dejando caer algo sobre nuestros hombros sin ruido, sin palabras? Pero lo sabes, lo sientes, hay días en los que algo te toca el alma y ya no puedes seguir igual. No entiendes del todo, pero tampoco puedes ignorarlo. Es el manto. Es ese instante en el que Dios interrumpe tu campo y te dice, sin decir nada, sígueme, y para caminar con Él necesitas soltar. No puedes llevar el arado y el llamado a la vez. No puedes seguir lo nuevo si te aferras a lo viejo. El acompañamiento de Dios siempre viene con desprendimiento, siempre. Y quizás por eso, el Espíritu hoy te susurra en medio de este mensaje una palabra que no es castigo, sino impulso. En Filipenses 3, 13 al 14, Pablo dice con firmeza, «Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». No se trata de huir de tu pasado, sino de que ya no lo cargues como parte de tu identidad. No se trata de despreciar lo que fuiste, sino de saber que ya no te define. No puedes avanzar cuando tu corazón sigue girando la tierra de lo que ya no da fruto. El campo de tu historia no será tu cárcel, pero tampoco puede ser tu excusa. Dios no te pide que expliques, te pide que sigas, que respondas al manto aunque no tengas el mapa, que confíes más en la voz que te llama que en las herramientas que conoces, porque hay caminos donde la única dirección que tienes es su presencia, y eso basta. Cuando aceptas ese llamado, todo en ti cambia. Aunque nada cambia fuera de inmediato, tu paso ya no suena igual, tus planes ya no tienen la misma forma. Tu descanso no está en la rutina, sino en la obediencia. Y aunque no entiendas el destino, hay una paz extraña que se instala en el pecho, porque sabes que Dios camina contigo y que eso es mejor que cualquier certeza. Hay un fuego que se enciende solo cuando te desprendes, y hay una gracia que te envuelve solo cuando sueltas. Y sí, es posible que tiemble todo lo que conocías, pero también es cierto que ahora caminas hacia algo que solo Él puede mostrar. Así que hoy, si estás sintiendo que algo te toca por dentro, que una parte de ti ya no encaja donde estaba, que hay un cansancio que no es físico sino espiritual, no lo ignores. Tal vez Dios está pasando justo ahora, tal vez el manto está cayendo sobre ti, no con espectáculo, sino con un susurro profundo. Y si es así, hay una sola respuesta: soltar. Soltar no porque lo de antes fuera malo, sino porque ya no es lo que Dios tiene para ti. Y seguir no porque entiendes todo, sino porque confías en que Él ya está delante, caminando sobre ese nuevo terreno. Y ahora, desde esa convicción, quiero invitarte a responder, no con explicaciones, con una confesión. Si sabes que hay algo que debes dejar, si sientes que este mensaje ha puesto manto sobre tu espalda y no puedes ignorarlo más, escribe en los comentarios esta frase como un acto de entrega, como una decisión del alma: dejo lo que tengo, sigo lo que veo. Que no sea solo letra, que sea altar, que sea tu forma de decirle a Dios: aunque no entiendo el camino, yo lo camino contigo, y que este sea tu primer paso hacia ese terreno nuevo donde Él ya ha puesto sus huellas, porque si el manto ha caído, no es una mañana más, es la señal de que Dios ya comenzó a andar, y lo que viene te espera caminando. El regreso en el viento del este, el aire olía a confusión, el polvo, levantado por cientos de pies apresurados, se mezclaba con el temor en el pecho. El sol no había dejado de arder, pero ahora el calor venía más del miedo que de la tierra. Frente a ellos, el mar, inmenso, cerrado, denso. Atrás, el ruido cada vez más cercano de los carros de guerra. No se oían himnos, solo gritos. No había estrategias, solo pánico. Era el tipo de momento donde todo en ti te dice que Dios ya no está, donde miras al cielo esperando una señal, y lo único que encuentras es la certeza de que el enemigo viene, con armas, con rencor, con furia. El mismo que te oprimió durante años, ahora corre tras de ti para que no seas libre, y tú ahí en medio, sabiendo que obedeciste, pero sin saber cómo vas a sobrevivir. Muchos pensaron que era el fin,
que el milagro había sido sacarlos de Egipto, pero no alcanzaría para librarlos del ejército, que tal vez Dios había comenzado con ellos, pero no terminaría, que era más fuerte el rugido de Faraón que el susurro de la columna de nube. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La presencia de Dios, esa columna que los había guiado hasta ahí, dejó de avanzar, no porque se hubiera cansado, no porque cambiara de plan, sino porque había algo que necesitaba hacer: proteger. Fue entonces que el viento cambió, y no fue un viento cualquiera, fue el viento del este, una ráfaga invisible que no traía arena ni polvo, sino propósito. Porque antes de que el mar se abriera, antes de que las aguas se apartaran, antes de que la historia se transformara en canción, Dios se movió, no hacia adelante, hacia atrás, y lo hizo por ellos, lo hizo por ti. Porque a veces cuando camina contigo, no se limita a marcarte el rumbo, se convierte en tu retaguardia, no se pone frente al milagro, sino entre tu corazón y el peligro. Su amor no siempre te lleva, a veces te rodea, a veces no guía, cubre, a veces no habla, se posiciona entre tú y lo que te amenaza, entre tú y lo que quiere volver a capturarte. En Éxodo 14, 19, leemos algo que no es solo relato histórico, es declaración espiritual viva. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Fue ahí, cuando nadie veía escapatoria, que el cielo se volvió escudo. Fue ahí, cuando el enemigo parecía tener la ventaja, que Dios dio un paso atrás, no como quien se retira, sino como quien se interpone. Porque su fidelidad no está limitada a lo que tú puedes ver. Su presencia no se reduce a cuando lo sientes. Él es fiel incluso cuando tú solo ves agua al frente y enemigos detrás. Y ese día, en ese rincón imposible del desierto, Israel conoció un Dios que no solo abre caminos, conoció un Dios que también se queda entre tú y el dolor, entre tú y el golpe, entre tú y el pasado que te quiere atrapar. ¿Y tú cuántas veces has estado ahí? En ese lugar donde no sabes si avanzar o rendirte, donde obedeciste, sí, pero el miedo llegó más rápido que el milagro. Donde miras hacia el frente y no ves paso, y miras hacia atrás y ves que todo lo que creías haber dejado atrás vuelve por ti. Y te preguntas si Dios sigue ahí y dudas si realmente camina contigo, pero hay algo que quizás no viste, algo que tu corazón sí sabe, aunque tu mente no lo entienda. Hay ocasiones en que Dios no se adelanta porque se ha puesto detrás de ti. En Salmo 77, 19, leemos algo que es más que poesía. Es testimonio desde lo profundo del alma. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas, porque muchas veces Dios no deja huellas donde tú esperas. No ves marcas en la arena, no escuchas pasos, no sientes calor, pero Él está, y está exactamente donde necesitas que esté, protegiéndote de lo que te sigue, tapando con su gloria lo que quiere robarte el aliento. Su camino es invisible, pero su presencia es real. Y cuando no entiendes por qué no se mueve, es porque ya se movió, y se paró entre tú y lo que venía a destruirte. Esta es una verdad que transforma tu caminar. No necesitas verlo para saber que está. No necesitas señales para confiar en su decisión, porque Él no solo lidera, Él guarda. No solo te lleva hacia la promesa, también cuida el trayecto, y cuando lo que está detrás de ti ruge más fuerte que tu fe, Él no retrocede, se planta, como escudo, como defensa, como fuego invisible que desarma ejércitos sin levantar espada. Es así como camina contigo, a veces marcando la ruta, a veces bloqueando la sombra. Y es por eso que hoy puedes seguir avanzando, porque el mar sí se abrirá. Pero primero, Él se encargará de aquello que te persigue. No temas si no ves el camino, no huyas si sientes el peligro. Solo quédate quieto y reconoce que el Dios que comenzó contigo no te ha dejado ni un instante. Él está justo donde más lo necesitas, a tu espalda. Y si has vivido momentos en los que no sabías cómo el mal no te alcanzó, cómo no caíste, cómo no fuiste destruido, tal vez fue porque no te diste cuenta de que hubo una presencia detrás de ti sosteniéndolo todo.
Si lo crees, si lo has sentido en tu caminar, si tu alma lo ha experimentado incluso sin poder explicarlo, te invito a declarar esta verdad con fe. Escribe en los comentarios: Él se puso detrás de mí. Que no sea solo un testimonio personal, sino una señal para muchos que hoy están rodeados, que no ven salida, que sienten el ataque cerca. Esta confesión puede ser el aliento que otro necesita. Y si esta palabra ha tocado tu espíritu, si la compañía silenciosa de Dios en medio del peligro te ha conmovido, quiero invitarte a formar parte de esta comunidad. Suscríbete al canal, no como un gesto técnico, sino como una forma de caminar juntos, de descubrir cada día cómo su presencia nos guarda y nos guía, aunque no siempre la entendamos. Y así, con la columna de nube cubriéndote por detrás, con el mar aún cerrado frente a ti, pero con el cielo posicionado a tu favor, puedes tomar aire y seguir, porque este no es un día cualquiera, no es una mañana más, es el momento exacto en que el viento del este comienza a soplar y lo que parecía imposible está a punto de abrirse delante de ti. Mantente quieto por un instante, algo viene en camino. La voz en medio del horno. Y si el fuego no fuera el final, sino el lugar donde empieza el verdadero encuentro, y si aquello que tanto temes no es la ausencia de Dios, sino el sitio exacto donde su presencia toma forma. Hay momentos en la vida donde uno deja de esperar que las cosas se calmen y empieza a preguntarse si Dios está dispuesto a entrar a la tormenta contigo, porque el alma puede soportar muchas cosas, pero lo que más duele es pensar que estás solo. Hay fuegos que no piden permiso, hay hornos que se encienden sin lógica, y hay estaciones en las que no necesitas respuestas, solo una compañía que no se vaya. Caminar con Dios no significa evitar las pruebas, pero sí significa que no caminas solo dentro de ellas, y eso lo cambia todo. Porque cuando entiendes que Él no se queda afuera del horno esperando que salgas, sino que desciende contigo al centro del fuego, algo dentro de ti deja de arder en temor y empieza a arder en fe. Él no apaga el fuego, lo habita, no te quita la llama, se vuelve tu sombra en medio del calor. Y esa verdad, cuando se graba en tu interior, transforma la forma en que vives el sufrimiento, porque ya no ruegas que se acabe, sino que no te falte su voz mientras dure. Porque hay dolores que no terminan pronto, pero que no tienen la fuerza de destruirte si su presencia los atraviesa contigo. La historia fue rápida, brutal, pública. 3 jóvenes decidieron no inclinarse ante la orden de un rey, no porque fueran arrogantes, sino porque habían decidido que ningún poder terrenal valía más que la fidelidad al cielo. Sus nombres eran conocidos: Sadrac, Mesac y Abednego. Pero lo que realmente los definió no fue su identidad hebrea, ni su posición en la corte, sino su resolución interna. Ellos sabían que su fe no les garantizaba la salida, solo les garantizaba no negarse a entrar. Y cuando el horno fue encendido 7 veces más de lo normal, cuando la orden fue gritada con violencia, cuando fueron atados con todo lo que llevaban puesto, ropas, turbantes, autoridad, y arrojados al centro de las llamas, el cielo no se detuvo. El milagro no fue que el fuego se apagara, el milagro fue que Dios descendió a las llamas. Lo que sucedió después no fue algo que ellos pudieran contar, fue algo que el rey tuvo que declarar. Nabucodonosor se levantó temblando, con los ojos desorbitados por algo que no entendía. Miró dentro del horno y gritó: «¿No echamos a 3 hombres atados dentro del fuego? Pero yo veo 4. Y el cuarto tiene apariencia de hijo de los dioses». La sorpresa no era solo que seguían con vida, era que ya no estaban atados, era que caminaban, era que no estaban solos. En Daniel capítulo 3, versículo 25, el mismo rey declara: «He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios». El fuego no se detuvo, pero perdió su poder. Las llamas no desaparecieron, pero no quemaron. Y los lazos que los habían atado sí ardieron. Porque a veces lo que más necesitas no es escapar del horno, sino perder las cuerdas que te impedían moverte dentro de él. Y eso solo ocurre cuando Dios se une a ti en medio de tu prueba. Porque hay cosas que no se rompen en la calma, se rompen en la intensidad. Y en esa intensidad, Él no se queda al margen.
Lo que más impacta de ese momento es que no hubo discursos, solo caminata, solo presencia, solo libertad dentro de lo que otros llamaban castigo. Y eso es lo que el corazón necesita recordar hoy, que hay fuegos donde no se escucha ninguna otra voz excepto la que de verdad importa. Y esa voz no grita desde fuera, te habla desde dentro, porque no se limita a prometerte que te va a sacar. Te promete que no se va a ir, y eso cuando lo entiendes se vuelve la llama que sostiene tu alma. Y entonces, en medio de todo esto, resuena una promesa antigua, pero tan viva como el primer día. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. No te dejará, no te desamparará, no te observará desde lejos, estará contigo, en el horno, en la madrugada más larga, en el diagnóstico que no entiendes, en la pérdida que no logras nombrar, en la traición que no viste venir, en el cansancio que no se va, en el silencio de tus oraciones no contestadas. Él estará, no para apagar el fuego, sino para caminar contigo hasta que ya no te queme, hasta que puedas salir de pie, hasta que otros miren y digan, ¿cómo es posible que aún tenga paz? Porque el testimonio de alguien que ha caminado con Dios en medio del horno no es que evitó la prueba, sino que sobrevivió con fe intacta. No huele a humo, pero sí brilla con una luz que no se puede fabricar fuera de la llama. Y tú, sí, tú, ¿estás esperando que el fuego se apague para creer que Dios está contigo? ¿O te atreves a reconocer que Él ya ha entrado, que ya te acompaña, que ya habita ese horno contigo? Porque mientras tú sigas buscando una salida, te pierdes del milagro de su presencia. Pero si en vez de correr, decides quedarte donde Él está, entonces ese fuego no será tu fin, será tu altar. Por eso, si has sentido su voz en medio del fuego, si hay algo en ti que ha sobrevivido solo porque su compañía era más fuerte que tu dolor, hoy quiero que lo confieses, no como un rito, sino como una declaración de alguien que sabe lo que es caminar en llamas sin quedar destruido. Te invito a escribir en los comentarios, Él habita mi fuego. No para que otros te vean, sino para que tú recuerdes, una vez más, que su fidelidad no depende del clima, ni de tu fuerza, ni de la temperatura de tu horno. Depende de que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y mientras escribes esa frase, que sea tu altar, que sea tu respuesta, que sea tu voz en medio del horno, que aún no se ha apagado, pero que ya no te consume. Porque este día, aunque arda, aunque duela, aunque parezca que no hay salida, no es una mañana más. Es el día en que caminas con aquel que nunca se va. Y si Él está dentro, entonces no hay fuego que tenga la última palabra. Respira, hay más por venir. Las migas bajo la mesa. Hay momentos en los que no sabes si lo que duele más es el silencio de Dios o el juicio de los hombres. Porque uno puede aprender a vivir con la necesidad, pero no con la mirada que dice, tú no perteneces. Cuando te han hecho sentir que estás del lado equivocado del muro, cuando te han enseñado a callar por no tener el apellido correcto, la historia correcta, el pasado limpio, es fácil pensar que no puedes acercarte a lo sagrado, que el pan no es para ti, que la misericordia tiene frontera. Pero cuando la fe despierta, aún en el corazón de una extranjera, hay una promesa que se enciende. No hay muro que Dios no cruce cuando alguien cree desde lo más profundo del alma. Él no camina solo con los que tienen la historia bien escrita, camina con los que se atreven a escribir fe en medio de las líneas tachadas. Esta es una verdad que no se puede enseñar desde la lógica, sino desde el clamor, porque hay una fe que no viene del linaje ni de la religión, sino de la desesperación convertida en confianza, y esa fe no se presenta con discursos, se postra con humildad. Esa es la fe que mueve al cielo, la que sabe que no tiene derecho, pero no duda del corazón de Dios. Jesús había entrado en una región donde no se esperaba encontrar fe. Estaba en territorio sirofenicio, lejos del círculo de Israel, lejos, humanamente hablando, del pueblo escogido, pero a veces es en las distancias donde la fe grita más fuerte. Una mujer que no tenía linaje hebreo, ni promesas proféticas a su favor, ni herencia de patriarcas, se le acercó.
no por teología, no por posición. Se le acercó porque tenía una hija que sufría, una hija atormentada, una hija en manos del enemigo. Y cuando el amor de madre se mezcla con la fe, ni el desprecio ni el silencio pueden detener a alguien que ha decidido que solo Dios tiene la respuesta. Esa mujer lo llamó Señor, lo reconoció como hijo de David, clamó con palabras que no le enseñaron en casa, habló con una reverencia que no venía de tradición, sino de revelación, pero el maestro no respondió, y cuando finalmente lo hizo, sus palabras parecían más una puerta cerrada que una bienvenida. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ningún corazón débil habría resistido esa respuesta, ningún orgullo habría aceptado ese filtro. Pero ella no vino con orgullo, ella no vino a defender derechos, ella vino a buscar compasión. Y entonces pronunció una frase que rompió las reglas del mundo y tocó el centro mismo del reino. En Marcos capítulo 7, versículo 28, esta mujer dijo: «Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos». No pidió un asiento, no pidió un lugar, no pidió ser reconocida. Solo dijo: «Yo sé quién soy, pero también sé quién eres tú. Y si tan solo cae una migaja de tu compasión, eso es suficiente para mí». Esa es la fe que desarma al cielo. Esa es la fe que no exige pero recibe. Esa es la fe que no presume lugar, pero se ubica en el corazón de Dios. Jesús no solo la escuchó, la elogió, la celebró y sanó a su hija a la distancia, sin tocarla, sin buscarla. Porque cuando la fe rompe barreras, la misericordia viaja más allá de lo visible. Y aquí es donde tu historia y la de ella se cruzan, porque tal vez tú también has sentido que estás fuera de lugar. Tal vez te has preguntado si tu oración llega, si tu historia califica, si tu fe es suficiente. Tal vez te han dicho que hay cosas de Dios que no son para ti. Pero entonces resuena una verdad inquebrantable, escrita en Romanos capítulo 10, versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Todos. No importa tu nombre, no importa tu historia, no importa de qué lado del muro comenzaste. Si tu voz se levanta desde el quebranto con fe, su compasión te encuentra. Porque Él no responde a los que gritan fuerte, sino a los que claman con humildad. No mide sangre, ni acento, ni pasado. Mide fe, mide rendición, mide corazones que aún en el rechazo, aún en la prueba, aún cuando parece que la respuesta no llega, se atreven a decir: solo tú puedes, solo tú quieres, solo tú bastas. Y quizás hoy tú estás justo en ese lugar invisible, ese espacio bajo la mesa donde nadie te ve, donde nadie cree que puedes recibir algo del cielo. Pero lo que otros llaman migaja, para ti puede ser un milagro, porque no se trata del tamaño del pan, sino del poder de aquel que lo parte. Y si su presencia camina contigo, aunque sea por el borde, aunque sea por el costado, aunque sea por la sombra, entonces no hay quien pueda decirte que no es suficiente. Es ahí, en ese punto donde muchos se rinden, donde Dios extiende su compasión. Es ahí donde responde a quienes no se sienten dignos, pero sí desesperados por tocar aunque sea su borde. Es ahí donde nacen los encuentros que nadie esperaba, porque el reino no se construye con los de siempre, sino con los que se atreven a romper sus propios muros internos y decir: yo también quiero creer. Y si ese es tu clamor hoy, si sientes que esta palabra ha tocado algo profundo en tu alma, entonces te invito, desde lo más sincero de mi corazón, a que lo declares, no como un acto automático, sino como un susurro de fe que rompe el juicio, la vergüenza, la herencia que parecía dejarte fuera. Escribe en los comentarios: su compasión me alcanza, que sea tu forma de decirle al cielo: no me aparto, no me ofendo, no me rindo, porque creo que hasta las migajas de tu amor sanan, restauran, redimen. Hazlo como quien reconoce que su misericordia no conoce fronteras. Hazlo como quien se pone bajo la mesa y recibe pan del cielo. Y cuando lo escribas, no lo olvides, ese pan que parecía caer por accidente, en realidad fue puesto justo ahí para ti. Porque este no es un día más, es la mañana en que el pan bajó a tu nivel y la compasión caminó hacia ti. Seguimos, la lámpara aún no se había apagado
y la noche respiraba dentro del templo con ese silencio que no pesa sino que espera. Había un niño dormido cerca del arca, no demasiado lejos, pero tampoco demasiado consciente de lo que lo rodeaba. El incienso ya se había disipado, los pasos de Elí eran un eco lejano en el corredor, y todo lo demás reposaba en una quietud tan profunda que parecía que hasta el aire se contenía. Nada indicaba que algo divino estuviera por ocurrir. No había rayos, ni viento, ni un fuego repentino, solo el silencio, solo la noche, solo un niño que no pedía nada, no buscaba nada, no sabía aún que el cielo podía hablar. Y sin embargo fue ahí, justo ahí, donde la voz se deslizó, no tronó, no irrumpió, no sacudió, susurró, una vez, 2 veces, 3 veces. La voz llamó a Samuel por su nombre, como quien busca sin apuro, como quien camina sin ruido. El niño no supo que era Dios, no sabía cómo era su voz, no entendía todavía que el Eterno tenía boca, aliento, nombre y deseo de ser escuchado por él. Pero Dios no necesitó ser comprendido para hablar. No esperó a que Samuel estuviera preparado, formado, instruido, listo, simplemente habló. Porque hay llamados que despiertan antes de que tú sepas soñar, hay palabras que llegan antes de que tú sepas orar, hay amaneceres que se encienden mientras tú todavía estás dormido. En esa noche se reveló un principio que cambiaría el rumbo de una nación, pero sobre todo el rumbo de una vida. Dios no espera que entiendas su presencia para acercarse. Él habla antes, se adelanta, camina entre tus sombras cuando aún no has encendido tu lámpara. Y en ese momento, cuando el alma no sabe interpretar lo que escucha, su ternura insiste, porque el cielo no busca expertos, busca dispuestos, no busca sabios, busca corazones sensibles, incluso si todavía no saben que lo son. Así lo vivió Samuel, y por eso en Samuel 3:10 leemos, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Dios se paró, no solo habló, se paró, se detuvo, se hizo presente. Eso es lo que Él hace contigo también. No solo envía ecos, camina hacia donde estás, se acerca a tu noche, a tu silencio, a tu incertidumbre. Él no espera a que tú entiendas su plan para comenzar a revelártelo. Él camina contigo desde antes de que sepas que es Él, desde antes de que sepas que estás siendo llamado. Desde antes de que entiendas lo que puedes llegar a ser, quizás tú también estás ahí como Samuel, sin saber que la noche que estás viviendo es el umbral de un despertar. Quizás no has sentido grandes señales, quizás no sabes si eso que late dentro de ti es Dios o solo una emoción, pero si estás despierto aunque sea un poco, si algo en ti se ha removido sin explicación, si sientes que hay un susurro que no puedes nombrar pero no puedes ignorar, entonces es posible que su voz ya haya comenzado a caminar hacia ti. Y no importa cuántas veces hayas confundido el sonido, no importa si te has levantado sin saber a dónde ir, Él sigue hablándote con la paciencia del amor que no se rinde. Y si hoy no sabes orar, si no sabes cómo responder, si no tienes claridad ni fórmulas, eso está bien, porque su llamado no espera perfección, solo necesita una respuesta sincera. Solo una frase, dicha desde lo más hondo del corazón, puede cambiarlo todo. Habla, porque tu siervo oye. Eso es suficiente para despertar propósito, para activar destino, para comenzar una relación con el Dios que no grita desde el cielo, sino que camina suavemente por tu alma dormida hasta encontrarte. Tal vez ni sabías que estabas siendo llamado. Tal vez pensabas que Dios hablaba solo a los grandes, a los santos, a los que ya llevan años en el camino. Pero Isaías 54 nos revela algo hermoso, algo íntimo, algo que acaricia el alma. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Él te despierta, no tú a Él, no tú con tus oraciones, no tú con tu fuerza. Él te despierta cada mañana, con ternura, con intención, con destino. Él te habla antes de que tú sepas hablarle.
Él te entrena el oído antes de que tú sepas que tienes uno espiritual. Él despierta lo que en ti estaba dormido, no solo el alma, también el propósito, también la obediencia, también el amor, porque en ese silencio bajo el almendro, sí, bajo ese árbol que representa lo que florece cuando nadie lo espera, se está gestando un despertar que no depende de ti, sino de la voz que te busca primero. No se trata de que tú encuentres el camino, se trata de que aprendas a reconocer los pasos que ya vienen hacia ti, porque hay despertares que comienzan antes de que tú tengas palabras, hay misiones que se activan antes de que sepas que tienes una, hay voces que no nacen en el oído sino en el alma, y esa voz ya ha comenzado a buscarte, con dulzura, con insistencia, con intención divina. Y si lo sientes, si sabes que algo se está moviendo dentro de ti aunque no sepas explicarlo, si el silencio ha comenzado a vibrar como si una presencia lo habitara, entonces no lo ignores. No esperes señales más grandes, a veces solo necesitas decir sí desde lo hondo, aunque no sepas a qué estás diciendo que sí. Porque cuando el que llama es Dios, la respuesta más sencilla puede abrir la puerta a un destino eterno. Dios no espera que lo busques, a veces Él es quien te busca primero, susurrando en la noche para despertar tu destino. Si sientes que Él te está llamando, incluso en el silencio, escribe en los comentarios, me despierto para escuchar tu voz. Decláralo como un eco de tu respuesta. Te ha hablado esta verdad al corazón. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas que necesitan despertar a su voz. Dale me gusta para que el algoritmo entienda que este mensaje es importante y lo comparta con quienes están en una búsqueda silenciosa. No todos los despertares comienzan con luz, algunos comienzan con un nombre pronunciado en la oscuridad. Y si es el tuyo, ya estás despierto. Hay más voces esperando ser oídas, la cadena que no hizo ruido, y si lo que te salvó no fue tu fuerza, y si no fue tu fe, ni tu valentía, ni siquiera tu decisión final, y si no fuiste tú el que salió, sino uno más fuerte que te sacó cuando tú aún no sabías cómo hacerlo. Y si esa escena de tu historia que tú cuentas como tu momento de decisión, en realidad fue el momento en que el cielo decidió no esperar más. ¿Cuántas veces pensamos que dimos un paso, sin ver que antes alguien nos tomó de la mano? Hay momentos en los que el alma no reacciona, no porque no quiera, sino porque está envuelta en confusión, en apego, en una mezcla de miedo y costumbre. Son esos instantes en que la urgencia espiritual no ha llegado aún a la conciencia, pero ya está tocando la puerta del cielo. Y el cielo, en su misericordia, no se queda esperando tu entendimiento. Hay amaneceres que no llegan porque tú los pides, sino porque Dios no está dispuesto a perderte. Hay caminos que no recorres por decisión, sino por arrastre divino. Y aunque la idea de ser arrastrado suene indeseable, ¿no es acaso misericordia cuando ese arrastre es lo que impide tu ruina? Lot estaba ahí. No era el héroe de la historia, ni un modelo de discernimiento. Estaba aferrado, dudando, desorientado. Como muchos de nosotros cuando sentimos que debemos soltar algo, pero no sabemos cómo. Estaba en medio de una ciudad que iba a arder, y sin embargo no salía, no corría, no gritaba por auxilio, solo se detenía, se paralizaba en ese umbral invisible entre lo que conocía y lo que no entendía. Y fue justo ahí, en ese momento que podría haber sido fatal, donde Dios no esperó una oración, ni una súplica, ni un grito de auxilio. Envió ángeles, no con cadenas, no con látigos, sino con manos, y esas manos lo tomaron, literalmente, lo sujetaron, lo guiaron, lo sacaron, porque hay misericordias que no vienen con ruido, ni con discursos, ni con milagros estruendosos. Hay misericordias que vienen con pasos suaves, con una mano que te jala cuando ni siquiera sabías que estabas por caer. No todas las cadenas hacen ruido. Algunas son invisibles, algunas se rompen sin que tú lo notes, algunas ya están rotas y tú sigues caminando como si estuvieras atado. El texto lo dice con una ternura brutal, como quien revela un secreto entre lágrimas, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia del Señor para con él, y lo sacaron, y lo pusieron fuera de la ciudad. Génesis capítulo 19, versículo 16.
No fue su decisión, no fue su mérito, no fue su fe, fue la misericordia del Señor con él. ¿Qué hizo él? Nada, se detuvo. Y en ese detenerse, Dios no lo abandonó, lo sostuvo, lo movió, lo posicionó fuera del desastre. Es una imagen de lo que muchos hemos vivido sin darnos cuenta, momentos en que no pudimos avanzar, pero Dios nos empujó suavemente hacia el lugar donde sí podíamos respirar. No fue nuestro esfuerzo, fue su mano. Y lo más bello es que esa mano no soltó solo a él, también sujetó a su familia, porque a veces el favor sobre tu vida no termina en ti. Cuando Dios interviene, su misericordia alcanza también a los que amas, aunque ellos tampoco estén reaccionando. Lot no salió solo, lo sacaron. Y al sacarlo a él, también sacaron a los suyos. Así actúa el Dios que camina contigo. Cuando tú no puedes, Él toma el control, no por obligación, sino por ternura. Y mientras lo sacaba en silencio, el cielo ya había decretado la destrucción. La ciudad ardería, pero Lot ya no estaba ahí. ¿Por qué? Porque la misericordia llegó antes del juicio, porque el amor de Dios se movió antes de que el fuego descendiera. Y esa es la noticia que tu alma necesita hoy. Él no espera a que tú reacciones perfecto. Él se adelanta, te toma de la mano cuando tú no sabes cómo seguir, te saca cuando no ves salida, y lo hace sin hacer ruido. El Señor estuvo a mi lado, no me explicó, no me esperó, estuvo, y me dio fuerzas, y me libró. Así es como Él camina contigo, estando, no necesitas verlo, no necesitas entender cada movimiento, solo tienes que saber que Él está, que está cuando tú ya no tienes palabras, que está cuando tú no entiendes nada, que está cuando tu debilidad parece más fuerte que tu fe. Y si hoy te encuentras en ese punto donde no sabes si debes correr, si quedarte, si esperar, si moverte, no te condenes, no te juzgues por no tener claridad. Hay momentos en que Dios no espera tu reacción, solo extiende su mano. No lo hace con truenos, no lo hace con fuego, no lo hace con cadenas rotas que suenan como trompetas, lo hace con silencio, con movimientos casi imperceptibles, con interrupciones pequeñas que cambian destinos eternos. Y a veces ni tú te das cuenta de que fuiste salvado hasta que miras atrás y ves la ciudad que ya no te pertenece. Porque no todos los milagros son como esperamos. Algunos no son una explosión, son una mano, una dirección sutil, un impulso inesperado, una conversación que te sacó de un lugar oscuro, una llamada que te movió del peligro, una decisión que tomaste sin entender por qué, pero que después supiste que fue Dios. Y ahí estaba Él, sin hacer ruido, sin pedir permiso, solo actuando, solo amándote, solo sosteniéndote. Tal vez hoy no tienes fuerzas para correr, tal vez hoy no puedes hacer grandes oraciones, tal vez ni siquiera sabes bien qué está pasando en tu vida, pero si algo en ti ha sentido esa mano que no empuja pero guía, esa presión suave que te mueve cuando tú aún estás detenido, entonces ya sabes que no es imaginación, es Él. No te está juzgando por no reaccionar a tiempo, te está sacando con misericordia. Y si hoy el milagro no viene con un estruendo, sino con un paso que das sin darte cuenta, y si ya estás siendo librado y aún no lo ves, y si el cielo ya te sacó de donde te ibas a destruir y tú solo estás esperando darte cuenta, el milagro no siempre es una explosión. A veces es una mano que te sostiene cuando aún dudas. Si has experimentado la misericordia de Dios que te toma de la mano cuando no sabes a dónde ir, te pido que declares en los comentarios, su misericordia me sostiene. Escribe esta frase como una confesión, como una forma de abrir los ojos al tipo de amor que no siempre se nota, pero que nunca falla. Porque hay manos que no suenan cuando rompen las cadenas. Hay cadenas que se sueltan sin peques más. Juan 8:11. Esas palabras no fueron solo un alivio. Fueron una sanación, una reconstrucción de identidad, una redención de todo lo que había sido destruido. Jesús la llama mujer, no adúltera. La restaura a su lugar de dignidad. ¿Te imaginas este momento? ¿Puedes sentir lo que se siente al escuchar "no te condeno" de la boca de Dios? Porque quizás eso es lo que necesitas escuchar hoy.
Quizás te sientas abrumado por errores del pasado. Quizás no puedas mirarte al espejo sin que resurjan viejas imágenes. Quizás te alejaste de la fe porque creías que ya no eras digno. Quizás intentaste regresar, pero las voces a tu alrededor te lo impidieron. Y quizás creas, incluso inconscientemente, que Dios ya te ha abandonado, que te ha dado la espalda, que ya no te sostendrá, pero eso no es cierto. Jesús está aquí y no tiene piedras en la mano, tiene gracia, tiene perdón. Hay un nuevo comienzo. Si este mensaje te conmovió, escribe en los comentarios: Jesús me defiende, incluso cuando nadie más lo hace. No es solo una frase, es una declaración de que crees que aún hay esperanza, que a pesar de todo, hay un lugar donde puedes ser perdonado, restaurado y amado. Decláralo con valentía. Porque cuando tomas una postura, el cielo se mueve. Y ahora necesito preguntarte, ¿de verdad crees que Dios te abandonaría por tus errores? ¿Será que el peso que sientes ya no se trata de culpa, sino de la vergüenza de luchar solo? ¿Cuántas veces te has alejado de la gente, de la iglesia, de la fe, por sentirte indigno? ¿Y si la verdad es todo lo contrario? ¿Y si tu arrepentimiento sincero es exactamente lo que Dios espera para levantarte? Porque no es el pecado lo que te separa de Dios, sino el orgullo de no volver, y estás volviendo. Esta palabra es prueba de ello. La mujer adúltera no tenía nada que ofrecer, ningún argumento, ninguna defensa. Solo tenía su dolor y desesperación. Y Jesús la eligió de todos modos. No le preguntó qué haría después. No le impuso condiciones. Le ofreció gracia, le ofreció dirección. Le ofreció un futuro: vete y no peques más. Esto es diferente a decir vete. Es un ve que envía con propósito, que envía con identidad, que envía con dignidad restaurada. Y eso es lo que Él quiere hacer contigo. Quiere enviarte de nuevo, para reubicarte, para elevarte. Porque aún no has terminado. Los errores no son el final. La vergüenza no define tu historia. La voz de Dios es más fuerte que todas las acusaciones. Pero, ¿y si te dijera que hay un momento en que un ciego, rechazado por la sociedad, empieza a clamar por Jesús incluso cuando todos le dicen que se calle, y Jesús lo detiene todo solo para responder a ese clamor? Lo que estás a punto de escuchar podría ser justo lo que necesitas para reavivar tu fe. Prepárate para ser llamado por tu nombre. Prepárate para oír. Ánimo, levántate, te está llamando. Vivía al margen, literalmente. Al margen, al borde de la sociedad, al borde de la esperanza. Bartimeo no veía. Y al contrario de lo que muchos piensan, su mayor dolor no era solo la ceguera en sí, sino lo que representaba: aislamiento, olvido, invisibilidad. Oía pasos, conversaciones, risas, pero no veía rostros ni sentía la mirada de nadie a quien le importara. Vivía de limosnas, pero lo que realmente le faltaba no era dinero, era dignidad. Cada día sentado allí cargaba con el peso de la ausencia, falta de futuro, de rumbo, de propósito. Y este dolor es más común de lo que parece. Hay muchos hoy en día que, aunque pueden ver con los ojos, han perdido por completo el sentido de la orientación. Están emocionalmente agotados, viviendo con un cansancio que nadie ve, un peso interior que las palabras no pueden explicar. Bartimeo se sintió abandonado. Sabía que había más, pero era como si ese más estuviera a kilómetros de distancia, inalcanzable, hasta que un día oyó algo diferente. El ruido de la multitud se hizo más fuerte. Oyó el nombre de Jesús. Y en ese instante algo despertó en él, algo que había estado latente durante demasiado tiempo: la fe. Y cuando la fe despierta no pide permiso, grita: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. El grito no era solo una súplica de sanación, era un grito del alma. Era su corazón diciendo: ya no puedo soportar esta carga solo. Y la respuesta de la multitud fue cruel. Le dijeron que guardara silencio,
Porque el mundo siempre intenta silenciar a quienes se atreven a romper el molde, siempre intenta borrar a quienes deciden luchar, a quienes se niegan a aceptar el peso del dolor como su destino. Pero Bartimeo clama aún más fuerte, porque cuando entiendes quién pasa a tu lado, no puedes callar. Y aquí está el punto más poderoso. Jesús escucha en medio de la multitud, entre tantas voces, oye la voz de alguien que estaba al margen y se detiene. Sí, Jesús se detiene. Esto es más que poético, es espiritual. Todo el cielo se detiene ante un grito y cuando Jesús se detiene, la historia cambia. Manda llamar a Bartimeo. Y las mismas personas que le dijeron que se callara, ahora le dicen, ánimo, levántate, te está llamando. Porque cuando Dios se manifiesta, incluso aquellos que te despreciaban comienzan a proclamar tu victoria. Bartimeo entonces hace algo impresionante, tira su manto. Ese manto era el símbolo de su condición. Era como si le dijera al mundo, soy ciego, soy un mendigo. Acéptenme como soy. Tirarlo fue un acto profético. Era como decir, ya no soy esto, creo que seré otra persona. Se levanta incluso sin ver, se mueve, incluso en la oscuridad. Porque cuando decides confiar en Dios, no necesitas ver cada paso, solo necesitas escuchar su voz y Jesús pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? La pregunta no es absurda, Jesús quiere que declare, y él declara, Señor, ¿qué pueda ver? Y Jesús responde, ve, tu fe te ha salvado. Y en ese momento ve, pero el milagro no termina ahí. El texto dice que Bartimeo sigue a Jesús por el camino. No regresa a la orilla, no regresa a mendigar, se adentra en el camino. Empieza a caminar, a avanzar, a vivir, porque el milagro de Jesús no es solo una sanación, es un reposicionamiento. Dios no solo quiere aliviar el dolor, quiere sacarte del lugar donde el dolor te ha colocado. Quiere levantarte, guiarte, mostrarte que hay un camino, porque Él no solo te sostiene en el sufrimiento, te sostiene en la transición, y eso es lo que mucha gente no entiende. Piden alivio, pero Dios quiere dar mucho más, guía. Si este mensaje te llegó al corazón, escribe con fe en los comentarios. Jesús, mi alma está cansada, pero sé que me llamas. Esta declaración no es solo una diatriba, es un acto profético. Es tu clamor en medio de la multitud. Y si Jesús se detuvo por Bartimeo, también puede detenerse por ti. Usa los comentarios como un altar. Porque cuando escribes con fe, activas el movimiento espiritual en tu vida. Pero ahora presta atención. Hay una profundidad espiritual en esta historia que casi nadie comprende. Bartimeo fue llamado el hijo de Timeo. Esto demuestra que su identidad estaba definida por la paternidad humana. Era simplemente el hijo de alguien. Pero cuando Jesús lo llama, esta narrativa cambia. Se convierte en alguien con un nombre, un propósito, un futuro. Y quizás estás atrapado en una identidad que otros han construido para ti. Quizás cargas con etiquetas, marcas y cicatrices que no tienen nada que ver con quién eres realmente. Pero el llamado de Jesús rompe estas ataduras. Él te ve como nadie más. Él conoce tu verdadero nombre. Él sabe quién eres en tu interior. Y no te llama por tu dolor, te llama por tu destino. Ahora escúchame con atención. El dolor que sientes puede estar preparándote para ver lo que otros no pueden. Hay una sensibilidad que nace del dolor, una fe que solo florece en la desesperación. Y Bartimeo tuvo acceso a un milagro porque se negó a aceptar el peso como una sentencia. Tuvo el coraje de clamar, aunque lo ridiculizaran. Se atrevió a creer, incluso sin ver. Y quizás esto es lo que falta, que te levantes de la orilla, que dejes atrás tu manto, que dejes de mendigar lo que Dios quiere darte en abundancia. Basta de limosnas emocionales, basta de migajas espirituales. El llamado de Jesús es a comenzar de nuevo a la restauración, a una vida plena. Pero hay algo aún más poderoso aquí. Notaron que Bartimeo no le pidió a Jesús que viniera a él. Él clamó para ser llamado.
No esperó pasivamente a que Jesús viniera a él, se puso de pie cuando fue llamado. Y esto es fundamental. A menudo esperamos que Dios lo resuelva todo mientras permanecemos quietos. Pero el milagro ocurre en movimiento. Es cuando nos ponemos de pie, incluso cuando estamos exhaustos. Es cuando damos pasos de fe, incluso cuando no podemos ver el suelo. El alma cansada encuentra fuerza en la presencia, porque la voz de Jesús tiene el poder de levantar lo que nadie más puede. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te ha olvidado porque todo parecía tan oscuro? ¿Cuántas veces has dudado de su presencia porque el dolor se volvió demasiado constante? ¿Será que estás al borde de un milagro, pero necesitas dar el grito que abre los cielos? Porque lo que te sostiene no es la ausencia de lucha, sino la presencia de un propósito. Y el propósito de Dios nunca falla. Incluso cuando todo parece desmoronarse, Él está presente. Incluso cuando no puedes verlo, Él te guía. Incluso cuando te sientes solo, Él te escucha. Pero ¿qué pasaría si te contara la historia de un hombre que estuvo encerrado, aislado, rodeado de agua, en absoluto silencio durante semanas, quizá meses, esperando una señal de Dios? Y justo cuando todo parecía olvidado, el cielo se movió inesperadamente. Lo que esta historia revela podría transformar por completo tu perspectiva sobre los períodos de espera, porque el silencio de Dios nunca es rechazo. A veces es solo preparación para algo mucho mayor de lo que esperabas. Todo lo que vio fue oscuridad, no la oscuridad que amenaza, sino la que cansa, la que persiste demasiado y empieza a pesar. Noé no tenía ventanas para ver el cielo. No tenía respuestas para saber cuánto duraría la espera. La tormenta había pasado. El sonido de las aguas ya no era tan violento, pero el arca aún no se había detenido. Flotaba en la nada, no había tierra firme, no había dirección, solo el balanceo incierto de un lugar que ya no era refugio, pero tampoco libertad. La promesa se había hecho. Dios le habló antes de la lluvia. Le ordenó construir, lo guió hasta el primer paso. Pero después de eso, silencio. Y este silencio habla fuerte. Habla de abandono, habla de miedo, habla de duda. El silencio grita en el alma de quienes lo han hecho todo bien, pero no ven resultados. Es fácil creer cuando los cielos se abren. Es fácil confiar cuando las cosas se mueven. Pero ¿qué pasa cuando la vida entra en modo de espera? Y cuando todo parece paralizado, y cuando ya no oyes nada, no sientes nada, no ves ninguna señal de que Dios sigue ahí. Esta era exactamente la etapa en la que se encontraba Noé, dentro de una promesa pero cansado, dentro de un plan pero sin instrucciones. Obedeció, pero aún así tuvo que esperar. El dolor emocional de la espera prolongada es uno de los más silenciosos y devastadores. No grita, se acumula. No te paraliza de golpe, va apagando poco a poco tu fe. Quizás te encuentres precisamente en este punto, sin fuerzas para seguir confiando, pero sin el coraje para rendirte. Atrapado entre Dios prometió y pero no pasa nada, y esta incertidumbre te consume, porque empiezas a preguntarte, ¿me han olvidado? ¿De verdad sigue Dios conmigo? ¿Era real esa promesa o solo era mi expectativa? Y el miedo a haber creído en vano empieza a pesar más que la propia espera. Pero entonces, como un rayo de luz en un amanecer oscuro, Génesis 8:1 nos entrega una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. Pero Dios se acordó de Noé. Este pero lo cambia todo, porque demuestra que el silencio no era abandono, sino preparación. El recuerdo de Dios no significa que hubiera olvidado, significa que su tiempo estaba listo. Dios recordó. Y cuando recuerda, los cielos se mueven. El arca, antes estática, comienza a moverse con un propósito. Las aguas, antes incontrolables, comienzan a retroceder. El viento, antes inexistente, sopla. El ciclo comienza a cambiar.
porque el Dios que hizo la promesa no es el Dios que olvida. Él sostiene incluso en silencio. Y aquí hay algo que pocos comprenden. Noé no fue recordado porque lo mereciera. Fue recordado porque Dios es fiel. Y esta es una de las verdades más liberadoras que necesitas entender. El sustento de Dios no depende de tu desempeño, sino de su carácter. Él no te detiene porque seas fuerte. Te detiene porque prometió, y si prometió, lo cumplirá. Aunque tome tiempo, aunque parezca estancado, aunque todo indique lo contrario, Dios no te puso en un arca para abandonarte allí. El arca fue su diseño, y siempre termina lo que empieza. Pero, ¿qué pasa cuando el tiempo pasa y nada cambia? ¿Qué pasa cuando las emociones flaquean? ¿Qué pasa cuando la esperanza parece ahogarse dentro del arca misma? La Biblia dice que Dios sopló un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a retroceder. El movimiento comenzó antes de que Noé viera nada. Dios ya estaba actuando antes de que Noé se diera cuenta. Y quizás este sea tu momento. Quizás todavía estás esperando la señal, pero Dios ya ha comenzado a moverse. Quizás las aguas están retrocediendo y aún no te has dado cuenta. Porque la acción de Dios no comienza con ruido, comienza con dirección. Él sopla primero, luego aparece el suelo. Entonces el arca descansa, pero todo comienza con el viento invisible que cambia el entorno. Noé no salió del arca por cansancio, salió porque estaba autorizado. Esperó el momento oportuno, porque salir antes de tiempo es tan peligroso como no entrar. Muchos pierden la promesa porque no aguantan la espera, y cuando eso sucede, pierden lo que se estaba preparando. Dios no solo te sostiene emocionalmente, te posiciona espiritualmente para que, cuando llegue el momento, pises tierra firme sin temor. Porque hay algo poderoso en esperar con fe. El alma puede clamar, el cansancio puede pesar, pero quienes esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. ¿Y si te dijera que la mayor lucha de Noé no fue construir el arca, sino soportar el silencio dentro de ella? La construcción fue intensa, pero tenía un propósito claro. El tiempo que pasaron dentro del arca, sin embargo, fue nebuloso. Sin fechas, sin explicaciones, sin control. Y eso es lo que muchos enfrentan hoy. Están dentro de la voluntad de Dios, pero no entienden nada. Reciben apoyo, pero se sienten olvidados. Y ahí es donde muchos se pierden, porque confunden el silencio con el rechazo, el tiempo con el castigo, y olvidan que Dios se especializa en trabajar donde nadie ve. Estaba preparando la tierra, despejando el caos, organizando lo nuevo, porque no solo quería liberar a Noé de la lluvia, quería entregarlo a un mundo restaurado. Si este mensaje te llegó, escribe en los comentarios con fe. Aún sin ver, tengo esperanza. Incluso sin oír, confío. Usa los comentarios como un altar. Declara al mundo espiritual que tu esperanza no está en las circunstancias, sino en un Dios que te sostiene. Esto no es solo una frase, es una semilla de fe sembrada en medio de la tormenta. Pero espera, ¿y si te dijera que hay una prisión aún más profunda que el arca de Noé? Una prisión donde no había promesas visibles, ni culpa, ni pecado. Y sin embargo, el alma estuvo encerrada allí durante años. Lo que esta historia revela sobre el propósito en medio del sufrimiento podría transformar por completo tu perspectiva sobre lo que estás viviendo ahora mismo. Prepárate, porque lo que viene a continuación te sacudirá el alma de maneras que nunca antes has experimentado. Moisés corrió. No había tiempo para explicaciones. Sabía lo que había hecho. El cuerpo caído al suelo, la sangre, la mirada desesperada del hebreo, los gritos ahogados por la arena que intentaba usar para ocultar su error. Fue un impulso, un momento de ira mezclado con justicia, tal vez incluso la chispa de una vocación que aún no entendía. Pero al final, eso fue todo: asesinato. Y no importaba si el egipcio era un opresor, Moisés sabía que había cruzado la línea. Era un príncipe en Egipto, pero ahora con ese acto se había convertido en un fugitivo.
El peso de la culpa no solo estaba en sus pies mientras corría hacia el desierto, lo llevaba en el pecho, en la mente, en el espíritu, y ese peso parecía insoportable. Durante años vivió escondido, primero de los soldados, luego del faraón, luego de su propia conciencia. Cada atardecer en el desierto no era solo una señal del paso del tiempo, sino un recordatorio de todo lo que había perdido. Ya no era el Moisés de las cortes egipcias. Era simplemente un forastero en tierra firme, pastoreando ovejas que no eran suyas, construyendo una vida lejos de todo lo que había conocido, y quizás lo más cruel, convencido de que Dios ya no podía usarlo. La culpa persiste, el remordimiento moldea nuestra autoimagen, y con el tiempo, el alma comienza a creer que ciertos errores son demasiado grandes, incluso para el perdón de Dios. Quizás entiendas este desierto. Quizás tu alma también esté huyendo de algo que hiciste, dijiste, decidiste. Quizás te encuentres atrapado en una historia que parece haberse estancado por un error. Y no importa cuánto tiempo pase, ciertos recuerdos aún te acusan, aún te frenan. Aún te susurran que perdiste tu oportunidad, que Dios debió haber elegido a alguien más. Alguien que no cometió semejante error, alguien que no cayó. Pero ¿y si te dijera que el desierto no es el final del camino? ¿Y si de hecho es allí donde Dios comienza a escribir la parte más importante de tu historia? Fue en medio del árido silencio del desierto que Moisés la oyó. No cualquier voz, sino la voz. La zarza ardiente prendió fuego sin consumirse, como si fuera un retrato del propio Moisés, ardiendo por dentro, pero aún en pie, y desde la llama, Dios habló. He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor y he descendido para liberarlos. Y te envío a ti. Esas palabras debieron de atravesar el alma de Moisés como un rayo. ¿Acaso Dios todavía le hablaba? Incluso después de lo que había hecho, ¿acaso Dios todavía creía en él? ¿Acaso todavía lo llamaba por su nombre? ¿Cómo podía el santo confiar la misión de liberar a un pueblo, a un hombre que apenas podía liberarse de su propio pasado? Pero Dios es así y no llama a los perfectos. Llama a los que están disponibles. No se escandaliza de nuestra historia, la escribe con gracia. Cuando el Señor dice, ve, ya ha decidido restaurarte incluso antes de que te sientas digno. Moisés intentó resistirse, afirmó que no sabía hablar bien, que ya no tenía autoridad, que el pueblo no lo escucharía, que nadie le creería. Pero nada de eso le importó a Dios, porque la autoridad de Moisés no vendría de Egipto, vendría del cielo, no se sustentaría en su pasado, sino en su obediencia. Y eso lo cambia todo. Éxodo 3:10. Ve ahora, te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Este versículo es más que una orden. Es una sentencia de liberación para todos los que cargan con culpa. Es como si Dios dijera, a pesar de todo lo que has hecho, todavía te elijo. El pasado de Moisés no fue ignorado, pero tampoco fue un obstáculo, fue redimido, transformado en un bagaje espiritual, y así obra Dios. Lo que nos avergüenza se convierte en nuestro testimonio. Lo que nos paraliza se convierte en el territorio donde seremos una voz de liberación. El peso de quienes fuimos es reemplazado por el poder de quien Él es. Quizás intentas esconderte, intentas convencer a Dios de que debería elegir a otra persona. Quizás te has convencido de que tu error te descalificó. Pero ¿y si Dios no lo cree así? ¿Y si ve más allá de tu error? ¿Y si ya te ha llamado después de tu culpa? El desierto no es la última estación, es el seno de la promesa. Fue allí donde Moisés aprendió a escuchar, aprendió a esperar, aprendió que la fuerza no viene del brazo, sino de la dependencia. Y solo entonces Dios lo envió, porque ahora estaba listo para confiar, no en sí mismo, sino en la voz que viene de la zarza. No hay error que pueda borrar el propósito de Dios. Lo que suele ocurrir es una pausa,
Un momento en el que Él obra internamente en silencio mientras prepara el entorno externo. Quizás tu Egipto aún no esté listo para tu regreso. Quizás las cadenas aún no se hayan roto, pero la zarza ya arde. Dios ya te está llamando y no te pregunta si te sientes capaz. Simplemente te dice, ve, porque su gracia sostiene incluso a quienes se consideran más indignos. La liberación que Él planeó sucederá y tú sigues siendo parte de ella. Si esta palabra te quemó como una zarza, escribe en los comentarios, acepto el envío. Que sea una confesión de fe, una ruptura con la culpa, una declaración pública de que tu pasado no es mayor que la promesa. Usa los comentarios como un altar, como una voz profética para ti mismo, como alguien que se toma de la mano de Dios y dice, aquí estoy, a pesar de todo. Si este mensaje te liberó de cualquier carga del pasado, dale a me gusta, como un acto de fe, y compártelo con alguien que también necesite saber que aún hay un plan, incluso después de un error. No tienes idea de cuántas vidas pueden ser tocadas con un simple acto de obediencia. Sé un instrumento de liberación como lo fue Moisés, pero espera. ¿Y si la verdadera restauración no proviene de algo que Dios te da, sino de algo que decides dar incluso cuando no te queda nada? Hay una mujer, olvidada y destrozada, que preparó su última comida en la desesperación, pero lo que decidió hacer con esa última cambió el curso de toda su vida. Lo que esta acción revela puede ser justo lo que necesitas entender hoy, especialmente si sientes que no hay salida. Todo lo que sabía estaba enterrado en un lugar al que su corazón ya no podía regresar. Era el fin de un ciclo, el fin de una vida. Ruth se encontró sin rumbo, sin hogar, sin respuestas. La muerte de su esposo fue más que una pérdida emocional. Fue el derrumbe de un futuro que había comenzado a construir. Para una mujer de esa época, enviudar significaba perder no solo a su pareja, sino también protección, estabilidad y dignidad pública. Y para colmo, no estaba entre los suyos. Era una extranjera y ahora, ante Noemí, también viuda, también vacía, tenía que elegir, regresar a su antigua patria o adentrarse en lo desconocido. El dolor lo invadía todo. Esta decisión, que para muchos sería sencilla, para Ruth significó romper con todo lo familiar, su tierra natal, los dioses de su infancia, sus tradiciones. Su dolor era diferente. Lamentaba no solo la ausencia de su esposo, sino también la destrucción de su identidad. ¿Quién era ella ahora? ¿Qué quedaba de ella después de tanta pérdida? Su respuesta a Noemí se extiende a lo largo de generaciones y sigue resonando como uno de los actos de fe más profundos de la Biblia. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. Nada garantizaba su aceptación, nada prometía que las cosas mejorarían. Ruth no tuvo una visión, un ángel, una voz, solo tenía fe y decidió aferrarse a lo que quedaba, al pacto incluso en ruinas. ¿Cuántas veces has estado en esta situación? Donde solo queda una decisión en medio del dolor, donde lo único que puedes hacer es dar un paso, no porque veas el camino, sino porque crees que Dios está ahí. La mayoría de la gente espera a sentirse segura antes de moverse, pero Ruth nos enseña que la verdadera fe es seguir adelante, incluso cuando el corazón sangra. Es mantener tus pies en movimiento cuando tu alma te pide que te detengas. Es elegir un nuevo destino cuando el pasado ha sido arrancado de raíz. En Belén, Ruth no fue bien recibida. La miraban con recelo. Moabita, entre los judíos. Esto conllevaba peso social, prejuicios, un rechazo velado, pero ella no se hizo la víctima. No se quejó. Se levantó temprano y fue al campo a recoger el grano sobrante, el derecho de los pobres y los extranjeros. No tenía nada, pero llevaba consigo todo lo que importaba: fidelidad, perseverancia y un corazón dócil. Es asombroso cómo, incluso sin saberlo, la observaban. Bus la vio. No fue una visión romántica, sino una percepción espiritual.
Vio su honor, su actitud, su silenciosa dedicación, y esto despertó el favor de Dios sobre ella. ¿Con qué frecuencia sientes que vives en el campo de otro, recogiendo lo que queda, sobreviviendo con las sobras emocionales, intentando mantener la fe con lo que queda? Sientes que todos los demás tienen un hogar, un rumbo, una estabilidad, mientras que tú siempre estás empezando de cero, siempre al margen. Pero lo que esta historia revela es que el campo donde te humillas hoy puede convertirse en el campo donde Dios te honra mañana. Ruth pasó de rebuscadora a esposa del terrateniente, no por manipulación ni por suerte, sino por honor, por fidelidad silenciosa, por constancia en medio del dolor. Dios nunca desperdicia un corazón roto. Lo que al mundo le parece debilidad, para él es una puerta de gracia. Ruth no sabía que de su vientre nacería el linaje del rey David, que el Salvador del mundo vendría encarnado de sus descendientes. Solo sabía que, incluso sin respuestas, elegiría confiar, y eso bastó para que el cielo escribiera su historia con la tinta de la eternidad. El dolor emocional de no saber cómo escapar del ciclo de la tristeza es una de las cargas más invisibles y crueles del alma. Es despertar y sentir que todo es gris, que nada tiene sabor, que los días son repeticiones de ausencias, que el corazón está demasiado cansado para esperar, pero aún demasiado dolido para rendirse. Este es el dolor que Ruth enfrentó, y es el mismo dolor que muchos enfrentan hoy. Pero hay algo que la mayoría no comprende. La tristeza no es el final, es la etapa donde Dios puede comenzar un nuevo capítulo. Pero para hacerlo, tienes que dar un paso de fe. Como ella, incluso con miedo, incluso con dudas, incluso con lágrimas en los ojos. Y si estás atrapado en este ciclo, pregúntate, ¿qué decisión de fe te pide Dios, incluso sin prometer resultados visibles? ¿A qué Noemí ha puesto delante de ti para servir, incluso sin recompensa inmediata? ¿En qué campo quiere que entres, aunque sea solo para espigar hoy? La fidelidad en los pequeños actos tiene el poder de abrir puertas eternas. El Dios que vio a Ruth será el mismo que te verá a ti. La lágrima que fluye silenciosamente en medio del cansancio no pasa desapercibida. El paso tembloroso que das en medio del vacío es observado desde el cielo, y cuando menos lo esperas, el favor encuentra tu nombre. Y si esta palabra te resuena, comenta con fe, aún roto sigo. Que esta frase sea más que una respuesta emocional, que sea una declaración de guerra contra el estancamiento espiritual, una decisión de romper el ciclo de tristeza mediante la fe. Usa estos comentarios como un altar, como un clamor, como un recordatorio de que elegiste quedarte incluso cuando la vida te dijo que te fueras. Y si lo que más temes es la inestabilidad mental, si tus pensamientos te traicionan, tu mente te aprisiona y ya no sabes qué es la paz interior, hay una historia que demuestra que ni siquiera los abismos mentales son lo suficientemente fuertes como para contener la gracia de Jesús. Lo que estás a punto de escuchar a continuación podría ser la clave para tu completa liberación emocional. Prepárate, porque la revelación que viene tiene el poder de reorganizar todo en tu interior. Vivía entre tumbas, dormía donde los vivos no pueden soportar estar. Su compañía era el silencio de los muertos, las cadenas rotas por el brote y los gritos que resonaban día y noche en una colina que debería haber sido un lugar de descanso, pero para él era una prisión. El gadareno no era solo un hombre poseído, era un hombre aplastado por dentro, consumido por pensamientos oscuros, dominado por voces que nadie podía silenciar. El terror que lo habitaba no solo era visible en sus ojos, sino que estaba grabado en su piel herida, sus ropas rasgadas y los gestos de alguien que ya había perdido el control. Nadie podía pasar sin miedo, nadie se atrevía a acercarse. Lo evitaban, lo olvidaban, lo consideraban perdido. Era el retrato de una mente dominada por el caos espiritual. Y sin embargo, Jesús vino a él.
Cruzar el mar solo para liberar a un hombre parece desproporcionado, pero no para Jesús. El peso que el gadareno llevaba en su mente era invisible a los ojos humanos, pero abierto ante el cielo. Mientras muchos veían a un loco, un problema social, un hombre peligroso, Jesús vio a un hijo herido, un prisionero del infierno, esperando ayuda. Y lo más impactante es que el texto nos muestra que, incluso poseído, el hombre corre hacia Jesús y se arrodilla. Marcos 5:6. Esto revela algo profundo. Incluso cuando la mente está en guerra, el espíritu aún reconoce la presencia del Salvador. Incluso en medio de la confusión mental, hay algo dentro de ti que clama por liberación. Ni siquiera los peores pensamientos pueden detener a un corazón desesperado de buscar ayuda. ¿Cuántas personas viven exactamente así, atrapadas en sí misma, sonriendo por fuera, pero gritando por dentro, abrumadas por la ansiedad, el insomnio, el miedo constante y los pensamientos hirientes? Personas que ya no reconocen su propia mente, que luchan cada día por no sucumbir a la desesperación. Quizás tú mismo te sientes así, como si nadie más pudiera entender lo que pasa por dentro. Y peor aún, como si ni siquiera Dios te escuchara. Pero esta historia demuestra lo contrario. Muestra que Jesús resiste las tormentas solo para llegar a quienes nadie más quiere llegar. Él viene a ti incluso cuando otros te abandonan, incluso cuando crees que no hay salida. Los demonios que atormentaban al gadareno sabían quién era Jesús. Pidieron no ser enviados al abismo. Esto nos muestra que hay autoridad en la presencia de Cristo, a la que ninguna fuerza maligna puede resistir. Cuando Jesús habla, incluso la oscuridad se aquieta. Cuando Él llega, la opresión debe irse. Y he aquí algo poderoso. Después de la liberación, la gente de la ciudad encuentra a ese hombre sentado, vestido y en su cabal juicio. Marcos 5:15. En otras palabras, no solo fue liberado espiritualmente, sino que fue restaurado emocional y mentalmente. Recuperó la paz, recuperó el control, recuperó la claridad. El mismo hombre que caminaba desnudo y gritando entre las tumbas, ahora estaba sentado en paz, como si por fin pudiera respirar. ¿Son los pensamientos que te atemorizan meramente emocionales, o hay una guerra espiritual en tu interior? Podría ser lo que llamas fatiga mental, una opresión invisible que solo se puede romper con la presencia de Jesús. Hay heridas en el alma que la terapia ayuda, pero hay cadenas espirituales que solo se rompen con la autoridad del nombre de Cristo. Y si sientes que has perdido el control, que tu mente se ha convertido en un campo de batalla, recuerda que Jesús no te juzga. Él viene a ti, Él supera lo imposible para liberarte. No espera a que estés bien, viene precisamente porque sabe que ya no puedes más. Y lo más hermoso de la historia es que cuando el gadareno le pide seguir a Jesús, él dice que no. ¿Por qué? Porque Jesús quería que ese hombre regresara a la ciudad y diera testimonio. El mismo hombre que una vez atemorizó, ahora sería un mensajero. El que una vez gritó de dolor, ahora hablaría de liberación. Toda la ciudad vería que la paz de Dios puede morar donde antes solo había tormento. Esto demuestra que la sanación que Dios obra en ti no es solo para ti, es una respuesta para los demás. Es una señal de que hay esperanza, de que la mente más confundida puede ser restaurada, de que el alma más herida puede ser sanada, de que la vida más destruida puede ser reconstruida. Si luchas con pensamientos oscuros, si sientes que tu mente te frena y si te cuesta encontrar paz, escribe en los comentarios con fe: Jesús, restaura mi mente. No escribas como un ritual, escribe como un llanto, como alguien que lo ha intentado todo, pero ahora entiende que solo Jesús puede tocar donde nadie más puede. Usa los comentarios como un llanto del alma, como el gesto de un gadareno que, incluso abrumado por las voces, logra correr hacia el Salvador. Y créelo, si Él vino a ese hombre, vendrá a ti. Pero hay algo aún más sorprendente.
Hay una mujer que, a pesar de vivir en silencio, logró que Jesús se detuviera en medio de la multitud. Una mujer que llevaba 12 años sufriendo, a quien nadie escuchaba, a quien todos evitaban, pero que con un toque invisible provocó una respuesta divina. Lo que esta historia revela sobre el dolor oculto y la fe silenciosa podría ser la clave para tu liberación emocional. Prepárate, porque lo que estás a punto de sentir puede sanar lo que nadie puede ver. Oró con los labios, pero no le salió ningún sonido. Las palabras se le atascaban en la garganta, las lágrimas se le ahogaban y su corazón estaba destrozado por años de frustración. Año tras año, Ana entraba al templo con la misma súplica que parecía no ser escuchada. La gente a su alrededor no entendía, incluso el sacerdote, que se suponía debía discernir lo espiritual, confundió su dolor con ebriedad. ¿Cuántas veces te has sentido así, juzgada por fuera, incomprendida por dentro? Aferrándote, incluso cuando nadie más ve lo que te destroza por dentro, Ana lidió con algo que desgarra el alma, el silencio de Dios. Y el silencio para muchos duele más que un no, porque un no al menos da dirección, pero el silencio paraliza. Y cuando el cielo se calla, la mente grita, los pensamientos se multiplican, la ansiedad se intensifica y empiezas a cuestionarlo todo. ¿Se ha olvidado Dios de mí? Durante años, Ana enfrentó la constante provocación de Penina. Cada hijo que nacía de la otra mujer era un recordatorio de lo que ella no tenía. La risa de cada niño en la casa era como una flecha en el corazón, y aún así ella seguía orando. Siguió esperando, siguió creyendo. Esto revela algo profundo. Hay una fe que sobrevive incluso cuando todas las circunstancias la obligan a rendirse. Y es esta fe la que conmueve el cielo. Es esta fe la que constriñe el corazón de Dios. Es esta fe la que soporta el peso que el mundo no puede ver. La Biblia dice en 1 Samuel 1:19, y el Señor se acordó de ella. Y aquí está el punto que lo cambia todo. Dios nunca olvida a quienes esperan en Él. Que no escuches una respuesta no significa que guardes silencio por indiferencia. A veces, lo que interpretas como abandono es en realidad un tiempo de preparación. El silencio de Dios no es rechazo, es afinación. Como un músico que prepara cada cuerda antes de una sinfonía, Dios está preparando tu alma para algo que no sería posible si Él respondiera en el momento que deseas. No te está castigando, te está posicionando. Lo que Ana no sabía es que, en lugar de solo tener un hijo, estaba a punto de tener un profeta. La demora no era demora, sino una estrategia celestial. ¿Cuántos de nosotros llevamos un dolor similar? Oración tras oración, y nada cambia. La angustia se mezcla con la frustración, y el miedo a no experimentar nunca lo que Dios prometió se instala. Aquí es precisamente donde el enemigo siembra mentiras. No eres digno. Dios bendice a otros, pero no a ti. Si no ha respondido hasta hoy, es porque ya no responderá. Pero estas son mentiras. Ana es prueba viviente de que el tiempo de espera puede transformarse en el momento de la respuesta más inesperada y gloriosa. La misma mujer que lloró en silencio fue la misma que años después presentó su milagro ante el altar. Y aquí hay algo de lo que casi nadie habla. Ana no solo recibió lo que pidió, Dios le dio más de lo que imaginaba. Después de Samuel vinieron otros hijos, porque cuando Dios responde, Él desborda. Él no solo sana la herida, restaura el alma entera. Él no solo rompe el silencio, libera el llanto reprimido, transforma el trauma en testimonio, y la espera que parecía tiempo perdido se convierte en la tierra donde la fe florece más fuerte que nunca. Tal vez ahora mismo estás esperando algo que parece imposible, y cuanto más pasa el tiempo, más pesado se vuelve el peso. Miras a tu alrededor y todos parecen estar experimentando lo que tú solo pides en oración. Pero Ana te enseña, quienes esperan con fe no pierden el tiempo, siembran el destino. Y aquí hay una pregunta que podría surgir. ¿Es este silencio
que experimentas una verdadera ausencia? ¿O es el espacio donde Dios está forjando algo extraordinario? ¿Podría tu oración sin respuesta estar allanando el camino para un propósito más grande de lo que tus ojos pueden ver? No te equivoques. Dios no olvida a quienes confían, y cuando Él se levanta para responder, ningún obstáculo permanece. El silencio termina, la promesa llega. El peso cae si has estado experimentando este silencio y tu alma clama por una respuesta. Escribe con fe en los comentarios: Señor, acuérdate de mí. Escribe como Ana, no con palabras ensayadas, sino con el corazón abierto. No tengas miedo de escribir entre lágrimas. Hazlo un acto espiritual, un llanto silencioso, una semilla de fe sembrada en Tierra Santa. Porque si Dios le respondió a Ana, también puede responderte a ti. Y quizás este comentario sea el primer paso para romper el silencio, pero eso no es todo. Hay una verdad que casi nadie ve en ninguna otra historia. Un joven fue llamado por Dios, pero su miedo a no ser suficiente casi lo hizo retroceder.